reunirte con Villarejo es algo que ensucia a cualquier persona que lo haga, y por eso yo insisto en que Inda está yo creo que ensuciado. es el último motivo por el está que debería ensuciada dimitir. tu madre, Monedero. Bueno, es decir, yo conozco al señor Villarejo, sí, como todos los que estamos en esta mesa. La pieza del caso Tándem, conocida como pieza Pintor, tiene que ver con el litigio que había entre dos personas acusadas de falsificar facturas, el empresario don Juan Muñoz Tamara y el pintor señor Martín Navarro. El señor Navarro habría recurrido para defenderse en el abogado don Javier Urquía, un antiguo juez condenado en su día por corrupción en el caso Marbella. Este es el juez del juzgado de instrucción número 2 de Marbella. Ha sido suspendido en sus funciones. Se le investiga como sospechoso de prevaricación y cohecho en el caso Malaya. Y que en círculos periodísticos se considera que tuvo una pena muy leve por ser hijo de otro juez muy importante. Para librarse de las presiones de ese abogado ex juez, el señor Juan Muñoz Tamara habría pedido ayuda a su esposa, la presentadora doña Ana Rosa Quintana, y esta a su vez habría pedido ayuda al comisario Villarejo, que habría cobrado 20.000 euros a cambio de conseguir unas cintas que demostraban que don Javier Urquía, en la época en la que era juez, había sido grabado mientras consumía cocaína. Habla usted de coca, el consumo de cocaína vinculado a... ¿Lo puede explicar un poco mejor? Lamentablemente el consumo de cocaína, aunque no es delictivo, sí lleva unas connotaciones peyorativas, ¿no? Yo he visto, lamentablemente, mire, a mí me van a acusar, me van a juzgar porque resulta que alguien del CNI grabó a un juez con un fiscal empleándose tiritos de coca mientras decidían sumario. Eso no es malo, lo que es malo es grabarlos, ¿no? A mí me van a pedir muchos años por haber aportado, digamos, por haber dicho que eso, ¿entiende? Fíjese si eso es grave. O sea, imagínese un juez que lo expulsan de la carrera porque se dedica a cobrar con coca, con putas, con dinero, perdónenlo de putas, y resulta que solamente le condenan a 2 años, no llega porque su padre es el presidente de una audiencia provincial. O sea, ¿de quién estamos hablando? Esa es la imagen, ¿De quién estamos hablando? Pues léase la prensa y verá una de las piezas por las que me van a acusar. Abro paréntesis, me llama la atención que un diputado que es seleccionado para interrogar al comisario Villarejo no se ha molestado en investigar antes de qué van las tramas del señor Villarejo, porque no hace falta ni leerse el sumario, basta con que hubiera leído un poco la prensa y habría sabido que la descripción que estaba dando era únicamente posible que estuviera hablando de don Javier Urquía. Que entienda que esa no es la imagen folclórica de la justicia que debemos de tener, o sea, la ley es igual para todos, o tiene que ser igual para todos, y en el momento que hay ese proteccionismo o ese, digamos, compañerismo malentendido, se rompe, digamos, lo que es la libertad, la independencia. Y otra noticia, el empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, que ha sido detenido hoy por contratar al excomisario José Manuel Villarejo. Pedro Gómez, Audiencia Nacional, ¿para qué le contrató? Pues supuestamente le habría contratado para perseguir, investigar y extorsionar a una tercera persona. Estas detenciones, que han sido solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, se habrían producido durante el día de hoy. Tanto el empresario Juan Muñoz como su hermano, abogado de profesión, habrían sido detenidos y se les imputan los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y extorsión. Por su parte, el juez que instruye la causa, que mantiene al excomisario Villarejo en prisión, habría solicitado registros en Marbella, en Sotogrande y en Madrid. Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, es el único de los 4 investigados que sale sin ninguna medida cautelar. Nuestra compañera Ana Rosa ha escrito unas palabras que quiero compartir con ustedes. Dice Ana: ayer mi marido fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Han sido momentos de incertidumbre, pero ya estoy más tranquila tras 2 días angustiosos. Aún así, he querido ser prudente porque hay que dejar a la justicia que haga su trabajo. Fíjese que antes hemos hablado de lo curioso que es que en el caso Planeta, esa supuesta acusación de cohecho que usted ha llamado cohechito, haya sido condenado usted y el señor Jiménez Raso, y en cambio ha sido absuelto la persona que les había contratado entonces, que era el Grupo Planeta. En cambio, en el caso llamado caso Pintor, ha ocurrido algo al revés. Usted ha sido absuelto y en cambio la persona, no voy a decir que le contrató porque usted ha dicho que no le contrató, que era un tema de un favor, pero bueno, la persona que había contactado con usted para que hiciera la gestión, el señor Juan Muñoz Tamara, sí ha sido condenado en este asunto. Con lo cual, en este apartado, usted ha sido absuelto, pero la persona que le pidió ayuda
sí ha sido condenado, lo cual no acabo de entender cómo es posible. Digo, si ha sido usted absuelto, entonces es que no hubo revelación de secretos o falsedad documental. Bueno, pero el error es que cometen algunos que pactan con la Fiscalía reconocer culpabilidad a cambio de aminorar su sentencia de que no vayan a prisión, y entonces ellos aceptaron lo que no había ocurrido y por tanto han sido condenados. ¿Entiendes? Esas cosas de la vida. Esta historia que ha sido muy comentada por el tema, es una historia que creo que no deja bien a ninguno de los implicados en ella, porque es un enfrentamiento que había entre el señor Muñoz Tamara y el señor Martín Navarro por un tema, claro, llamaban pintor. Yo pensaba que pintor era porque era artista, luego me he enterado que no, que era porque pintaba facturas. No, y es pintor de brocha gorda también. Ah, también es pintor de verdad. Ah, pues le agradezco que me lo diga, porque ya me se enfadó y creo que ha recurrido a la sentencia este señor pintor, porque un día su abogado me preguntó, a la pregunta me dijo, ¿usted cree que mi cliente puede correr algún riesgo? Tal? Le dije, hombre, si se cae de la escalera. Y ese comentario no le gustó, me dijo que estaba burlando de él. Claro, el tema es muy claro. Ambos eran factureros, el marido de Ana Rosa y él hacían facturas falsas para generar dinero en efectivo para luego usarlo. Yo lo he entendido bien. De construcción, Entonces, si lo he entendido bien, el señor Martín Navarro tiene problemas con el señor Muñoz Tamara, tiene ahí un litigio y decide pedir ayuda al señor Javier Urquía, que era un exjuez condenado por aceptar sobornos a una pena sorprendentemente leve para alguien que ha sido condenado por aceptar sobornos, que usted vincula con que a lo mejor esa levedad tenía algo que ver con que su padre fuera un juez importante, pero bueno, se dedica a ser abogado y entonces se dedica supuestamente, según creo entender, a presionarle o a extorsionar, y entonces para defenderse Muñoz Tamara le pide ayuda a usted, como, oye, ayúdame a defenderme de este abogado, y entonces usted saca lo que sabía de su etapa en Malaya, de que había sido grabado consumiendo cosas, ¿no? Esa es la historia más o menos de este asunto. Mire, el señor Urquía, que era un magnífico juez, terminó siendo corrompido por el CNI, creo, y ¿por qué? Porque él estaba en plena disputa en el mundo sirio con el tío del actual presidente de Siria y Monser Alcázar. Entonces, necesitaban, la CIA entonces le pidió al CNI que el tío del actual presidente de Siria le diera una información para justificar un posible ataque a Siria, alegando de que el asesinato de Hariri, el presidente del Líbano, había participado en Siria, en fin, una historia muy larga. Y como este señor se resistía, el señor Urquía, pues empezaron con prostitutas, con coca y con tal. Le había pagado Roca, ¿no? Se decía que le había pagado Roca. Y luego además, pero claro, a partir de ahí ya empezó el tema, digamos, a degradarse. Y es una pena porque, insisto, era un magnífico juez. No sé cómo será ahora de abogado, pero el tema es ese. Y al final, como quedó muy claro, me pidieron un favor y yo lo único que hice fue contactar con unos antiguos miembros del CNI, que ya jubilados, para que, digamos, actuaran, y yo estaba en medio para que no supieran que el cliente era Ana Rosa y su marido, porque Ana Rosa tenía miedo a la trascendencia. Yo lamento mucho porque, al igual que he dicho antes de Alfonso, yo quiero mucho a Ana Rosa, quería mucho, es una persona que yo le he ayudado toda la vida y que cuando yo entro en prisión me consta que ella quiso ayudar a mi familia por la situación precaria en la que nos habíamos quedado. Como es que cuando surge esto, fíjese, esta chorrada podían perfectamente haberlo citado como imputados, como hicieron con muchos otros, pero no, como era Ana Rosa, que tenía un programa importantísimo, y a esta mujer la vamos a descabezar, y lo hicieron, porque es una persona valiente y luchadora y crítica, la silenciaron a raíz de lo de su marido. Y yo no me extrañaría que del disgusto le generara el cáncer que tuvo, que espero y aspiro que sea. Pero fíjese, hay una esto reconozco que es totalmente malicia quizá por mi parte, pero me llamó la atención que usted cuando declaraba en el juicio oral se refería a casi todo el mundo por su nombre completo, el señor Muñoz Tamara, el señor Martín Navarro, el señor tal, pero nunca dijo la señora Quintana, dijo hasta 13 veces mi amiga Ana Rosa. Ya hubo antes
varios encuentros con mi buena amiga Ana Rosa Quintana pidiéndome por favor que ayudara. Es un tema que no me interesaba, que solamente era ayudar a mi amiga Ana Rosa Quintana. Los primeros contactos que yo tengo no los tengo con el señor Juan Muñoz, lo tengo con su esposa, con mi amiga Ana Rosa Quintana. Lo he contestado sobradamente, lo tengo, o sea, me pide el favor mi amiga Ana Rosa Quintana. Yo no soy un experto en amistad, pero dado que doña Ana Rosa Quintana no está procesada en este caso, y bastante digo yo que tendrá con el hecho de que su marido pueda ir a la trena por este asunto, la reiteración absoluta del comisario Villarejo en mi amiga, me hace poner en duda que esa amistad siga en vigor. Y me pareció que había como mucho interés por su parte en que quedara claro lo amigo que era la señora Ana Rosa, con lo cual yo me permití ver que había alguna intencionalidad en que quizá usted discrepaba de que no hubiera sido llamada a declarar o que quedara al margen de este asunto cuando usted había entrado en su versión, porque no es eso, no esa era mi intención, yo se lo explico. Yo conozco a Ana Rosa cuando era soltera, y yo también, imagínense, estamos hablando de la prehistoria. Desde entonces he tenido con ella muchos vínculos, cada vez que me ha necesitado para algo, ha contado conmigo. Yo jamás he pedido nada, ni económicamente, ni que me saque en un programa, nada, jamás. Y me llevé la terrible decepción cuando los fiscales habían pactado con el marido de Ana Rosa que tenía que vincular a mi hijo con el tema suyo porque a cambio le condenaron solamente 9 meses. Pero tenía que meter a mi hijo porque no había nada y querían chantajearme a mí al meter a mi hijo mayor en este caso. Como no había nada, mi hijo solamente un día que estábamos todos reunidos entró para cambiar un cable porque le dije que no sé cómo funcionaba, no sé qué, y entonces mintió descaradamente, mintió absoluta y miserablemente Juan, al que yo tenía un gran aprecio, comía con él muchas veces, le ayudaba en 1000 problemas desde hace muchos años. Entonces, al sentirme, digamos, tan herido, tan bellacamente, pues reaccioné con violencia y además dije en el juicio, oiga, los hijos son importantes los de todos, por muy importantes que sean los hijos de Ana Rosa, también lo son los míos. Y lo dije. Por lo tanto, este señor que es un facturero, que se ha dedicado a conseguir dinero negro para luego pagar sus historietas para construir, etcétera, etcétera, oiga, no me va, encima que le he ayudado a cambio de nada, porque vuelvo a repetir, los 20.000 euros que me pidieron esos detectives, eran detectives, pero en realidad habían trabajado en el pasado, afortunadamente los absorbieron a todos, yo me alegro, porque son gente maja, pues, oiga, los mismos 20.000 euros que me dio a mí él, Juan, se los di en la habitación de al lado a nosotros. ¿Qué pasó? Que pactó con el hermano para que dijera que había sido el hermano el que me había dado el dinero, no él. Pero claro, los audios que habían utilizado contra mí, se veía como Juan me pagaba. Y yo le decía, no, y yo se lo pagaba al otro. Insisto, ojalá y dentro de unos años, si alguna vez eso se termina, ya estoy muy mayor y no sé si lo veré, retomo esa, porque yo tenía y sigo teniendo la mejor consideración a Ana Rosa. Y lamento, vuelvo a repetir como siempre, el miedo pudre por dentro y corrompe los corazones. Que en los papeles de Villarejo dice que conoce muchos delincuentes y que al que lleva la contraria le hace un traje, dice literalmente que le hace un programa en La Sexta. Entonces nosotros vamos a denunciar. Bueno, ahora que vamos a poner las declaraciones de Villarejo como la verdad absoluta. Las declaraciones de Villarejo como la verdad absoluta. El comisario Villarejo y su socio, el abogado don Rafael Redondo, fueron absueltos por la pieza Pintor del caso Tándem. Don José Manuel Villarejo Gil, el hijo del comisario Villarejo, también tuvo que sentarse en el banquillo y también fue absuelto. Mientras que don Juan Muñoz Tamara, el marido de doña Ana Rosa Quintana, fue condenado a 3 meses de prisión. Al igual que los medios del Grupo Planeta no han informado de la pieza del caso Villarejo que afecta a su grupo, el caso Pintor nunca ha sido mencionado en los programas de doña Ana Rosa Quintana.